Todo comienza con Chis Hattori, una chica que está firmando un contrato para ser subastada. Poco después de que se le pongan los grilletes, comienza la subasta, a donde todos los presentes ofrecen mucho dinero, pero un misterioso personaje paga 5 millones por ella, ya que la desea como aprendiz. Si bien nadie sabe quién es, el dueño del evento lo conoce bastante. Luego de ser comprada, Chis conoce a su nuevo amo. Se llama Elías, y este elogia sus buenos ojos, el poder ver otras cosas que los demás no. Sin embargo, esto para ella es más una maldición que una bendición. Al oírla, su nuevo amo la abraza y le promete que algún día lograrán que se sienta bien. Después de esto, vemos cómo es que Elías invoca un montón de espinas mediante magia, con las cuales los transporta a su casa. Una vez aquí, explica que Chais, ella, que desde ahora será la aprendiz de un mago. Esto le sorprende, pero es una mayor impresión la que tiene cuando Elías se ofrece a bañarla él mismo, calavera cochina. En el momento que está sola en el baño, ella recuerda cómo es que terminó vendiendo su propia vida, ya que era miserable, hasta que llegan unas hadas, las cuales la reconocen como una Slake Becky. Y como saben que ahora es la discípula del Calaverín, se ofrecen a ayudarla en lo que necesite. Después de salir del baño, Elías le explica que estas son las Aerlas. Son atraídas por todo lo que sea nuevo. Después pasa a explicarle a la prota que es una Slake Becky. Se trata de una abeja reina, y como tal puede atraer criaturas mágicas. El mago le asegura que aunque no tiene la opción de negarse, puede considerar ser su aprendiz, y que ahora es como su familia, por eso puede contar con él. Le regala entonces una piedra de los deseos para protegerla, y luego envía a una de sus sirvientas para que la lleve a su habitación. Poco después, la aprendiz llega a su cama, relajándose nada más acostarse. Por la noche, la Irial llega, ofreciéndole que salgan a dar un paseo. La prota llega al bosque junto con el hada, la cual le pregunta sobre su vida anterior, enterándose de que nuestra muchacha nunca tuvo un lugar a donde ir debido a su habilidad, y por lo tanto nada le interesa ya. Al final terminan demasiado perdidas en el bosque, justo en la puerta del mundo de las hadas. Cuando la aprendiz de mago está por negarse, las hadas comienzan a recordarle cómo no tiene motivos para regresar, pero Chis sabe que ahora Elías la considera su familia. Es en ese momento que aparece el mago de las espinas, ahuyentando a las hadas para que dejen en paz a su futura esposa. Calaverín mañoso, porque sí, además de su aprendiz, planea convertir a Chis en su novia. A la mañana siguiente, luego de levantarse, se encuentra con Elías una vez más, que le esperaba para desayunar, presentándole a Silky, el ama de llaves. Luego de enviar un mensaje, el mago le pregunta a su aprendiz si deben de planear su luna de miel, viejo cochino. Después de esto, se la lleva a la ciudad, donde cambia su rostro con magia para tener una apariencia más humana y ser un completo papacito. Luego llegan a una biblioteca donde conocen a Angie, una chica que parece ser amiga del mago de las espinas. Esta, luego de enterarse de que Elías vio desmonetizable a la prota, se enoja con él y lo saca de su oficina, dejándolas a ambas a solas. En ese momento se presenta ante la prota. Ella es una maga que se encarga de diseñar y construir artilugios mágicos. Mientras hablan, Angie explica que hay dos tipos de poderes. Uno es la hechicería, que es básicamente la ciencia de la magia, con la cual se modifica el mundo a voluntad, y la otra es la propia magia, que se enfoca en crear milagros, pero esta es demasiado peligrosa, ya que puede ocasionar serios problemas. Después de explicarse, invoca a Huguito, su familiar, para que ayude a la prota. Le da un cristal mágico para que lo transforme en lo que quiera, por ejemplo una flor, y al usarlo, la reacción del cristal provoca que todo se vuelva un campo lleno de flores. Es en ese momento que Elías llega para salvarla, puesto que mientras recordaba cierto momento trágico, había formado un suelo lleno de flores de cristal. Esto sorprende y molesta a Angie, que sabe que la magia no es tan poderosa como para hacer esta
estas cosas, pero al enterarse de que la aprendiz es una Slick Beggy, entiende que es algo normal, así que no la culpa por el desastre ocurrido. Tiempo después comienza a trabajar en algunos artefactos para la prota. Al final, Cheese y su amito amote, viejo papazote, vuelven a casa. Justo antes de llegar a su hogar, ella revela que su madre falleció hace ya mucho tiempo. En la puerta de su casa se encuentran con Simon, un sacerdote del pueblo que los estaba esperando desde ya hace un buen rato. Este ha venido para encargarle algunos problemas a Elías. Resulta que los magos en esta tierra son una parte importante de la vida, en especial con los que usan a su poder para curar. Elías, una vez recibe los encargos, decide marcharse de luna de miel con su amada, llevándola a Islandia, donde una de sus tareas es vigilar por qué los dragones han estado tan inquietos. En ese momento, una de estas bestias la rapta, siendo guiada por un jinete misteriosamente misterioso. Este hombre se llama Lindell. Después de un corto tiempo, los lleva al Valle de los Dragones, donde estos viven. Al llegar, Chase es arrojada a un lago, hundiéndose cada vez más, hasta que se escucha como alguien la llama, motivándola a subir a la superficie, donde encuentra un dragón anciano lleno de moho. Según el Lindell, es una especie que actúa como el progenitor de la vegetación cercana. Este le asegura que ya sabía de su relación con el mago de la espina, dado que los rumores vuelan como el viento. En ese momento, Elías llega desde la sombra de su aprendiz, molesto con el jinete de dragón, pero no quiere que su amada aprendiz se congele, así que deja esta discusión para después. Luego de calentar con unas buenas manoseadas a su querida aprendiz, Elías le hace saber que el hombre que la secuestró no es nada más ni nada menos que el guardián del último Valle del Dragón. Sin embargo, no es un enemigo, así que mientras él va preguntándole por algunos dragones inquietos, la prota se queda jugando con los más pequeños. Estos son muy amistosos, como niños pequeños, pero llega un punto en el que se queda viendo al gran Nevin, un dragón Will, que se volverá un árbol y volverá a casa pronto. A Cheese le intriga eso de volver a casa, con ello se refiere al momento en el que fallecerá. Esto preocupa a la prota, temerosa de que el viejo dragón le duela su desdichada muerte, pero a Nevin no le molesta. A diferencia de los humanos, los dragones viven a plenitud para no lamentar nada, y según ellos, su vida es entregada a la siguiente generación. Es entonces que ella recuerda su vida y cómo estuvo a punto de terminar consigo misma, momento en el que el dragón anciano le aclara que los vivos no tienen nada que envidiar a los muertos. Luego, como sabe que ella no puede volar, decide mostrarle el cielo, que él le puede ver con sus últimos suspiros, usando una hermosa magia con la que Chase puede verse volando junto a Nevin. A esto llega el mago de las espinas y el guardián del valle, observando cómo es que la chica sueña junto al dragón. Mientras tanto, Lindell advierte a su amigo que tenga cuidado y no pierda de vista a su aprendiz, puesto que muchas personas ansían tener un Slick Beggy como ella. En ese mismo instante, la prota despierta del sueño, descubriendo que Nevin se comienza a volver un árbol gigante, y como último deseo le pide al aprendiz de mago que use sus ramas para hacerse una buena varita mágica. Esto impresiona a la chica, pero no la entristece tanto, pues al ver este árbol tan hermoso, entiende que Nevin murió en paz, lo cual le da envidia, justo antes de desmayarse en el pasto. Un rato después, la prota se despierta sobre el regazo de su amado Calaverín, al cual le muestra que están en un tren sobrenatural. Es justo en ese momento que llega un gato, el cual puede hablar. Este le revela a la prota que toda su especie realmente tiene 9 vidas y se vuelven más sabios con cada una, permitiéndoles hablar o hasta crear reinos. Poco después llegan a Uttar, la tierra de los gatos, donde una mujer misteriosa observa a Chase. Al final van donde la reina de los gatos, llamada Molly, que les da la bienvenida, mientras comienzan a ponerse al día con que la prota es la nueva aprendiz / esposa / esclava
base monetizable de Elías llega la dueña de Molly, una niña muy amable y dulce, la cual la reina de los gatos tiene en muy alta estima, dado que le ha estado cuidando desde que era prácticamente un bebé. Chase es llevada por los gatos a un lugar mucho más alejado del pueblo, mientras le cuenta cómo es que hace tiempo hubo un hombre que fue su enemigo, pero el primer rey de los gatos fue quien los unió y acabó con él. Pese a esto, no pudieron evitar que la magia que quedó tras su muerte siguiera existiendo, así que cada cierto tiempo ofrecen sacrificios para cuidar el pueblo. Es al decir esto que la mujer misteriosamente misteriosa de antes aparece detrás de la prota y la tira al agua con un artefacto mágico. En cuanto entra al agua, escucha cómo alguien le habla. Nos vamos al pasado. Conocemos a Mina, una chica enfermiza que es cuidada por su esposo, Matthew, pero al final termina sucumbiendo a la enfermedad. Ahora Mina se encuentra con la aprendiz del mago, contándole que ella es el motivo por el cual Matthew, el hombre que torturaba a los gatos, no se ha ido, así que le pide un único favor antes de que despierte. Esto es porque Elías la había sacado del agua. Y todo no fue más que una visión. Después de que Chase se pusiera bien, le piden que purifique la mala energía de la zona, pues si siguen en el ritual de hasta ahora, el problema nunca terminará. Es así que por la noche comienzan los preparativos. Luego ella comienza a caminar al centro de la magia oscura, mientras recuerda el favor que le pidió Mina, que acabara con ella y con su esposo. Justo antes de comenzar, la mujer misteriosa de antes aparece para detenerla, junto con un hombre llamado Reverend, el cual le cuenta que son hechiceros y además obliga a Elías a contarle a su discípula sobre el inevitable destino que tiene y cómo es que va a morir. Reverend explica a la prota que los Slick Beggy, como ella, generan magia de manera infinita, pero sus cuerpos tienden a ser muy frágiles y eventualmente acabará colapsando. Es en ese momento que el hechicero intenta liberar a la chica de la protección de su maestro, pero ella se niega. Ella ha hecho esto porque por más que Elías la use como experimento, él ha sido el primero que la ha valorado tanto. Es por eso que mientras él se encarga de luchar contra sus enemigos, ella se une a Molly para que acaben con la magia de Matthew, llegando a ver sus recuerdos de cuando conoció a un hechicero errante al que le pidió ayuda para curar a su esposa. Ellos van a ver a Mina. El hechicero la examina, pero con su sonrisa maligna le miente a Matthew sobre que no tiene cura y que solo le quedan un par de años de vida. Esto hace que él pierda toda la esperanza y le pida de rodillas al hombre que la cure de alguna u otra forma. Días después, Mina se recupera, pudiendo levantarse de la cama e ir a hablar con sus amigas, enterándose de que ya no hay tantos gatos en el pueblo y que su amado ha ido a un cobertizo oculto en el bosque. Al llegar lo descubre acabando con la vida de los gatos para hacer su medicina, que según el hechicero haría que se recuperase. Mina se horroriza al ver todo esto, pero en eso llega el hechicero para paralizarla y darle la medicina que han preparado con el fin de usarla para experimentar. Al tomarla, Mina se cae al suelo del dolor y aunque Matthew cree que podría ayudarla, esta poción lo único que hace es consumir el cuerpo de su esposa en la masa negra que ya hemos visto antes. Eso provoca que Matthew pierda totalmente la cabeza. Es entonces que llega Tim, el gato de Mina y el primer rey de los gatos, para condenarlo. Chase regresa a la realidad y Mina aparece tras ella, pidiéndole que los elimine, porque tanto ella como su esposo no saben cómo volver al ciclo, así que han quedado atrapados. Es por eso que Molly se ofrece a guiarlos para que todos sean eliminados, pero eso solo genera la negación de la prota. Justo cuando todos se ponen de acuerdo en que esto debe de terminar, a ella se le ocurre una grandiosa idea, usando la magia de la Arial para que todos regresen al ciclo. Es al hacer esto que Mina se reúne con Matthew y justo antes de desaparecer le agradece a la prota por haberlos liberado, rezando que a ella no le toque acompañarlos pronto. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, 2 galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Mientras tanto, fuera de la masa de energía maligna, Elías se pregunta al hechicero quién le quitó el bracito Manuelita o qué pasó. Es en ese momento que su aprendiz sale de la masa de pensamientos, demostrando que ha logrado acabar con los problemas e incluso salvó la vida
vida de Molly, pero la deja muy cansada, haciendo que Elías deba de cargarla todo el resto del camino. Mientras la lleva, le explica que Refrend es alguien que siempre ha odiado a los magos como ellos, pero luego de verlo sin un brazo entiende que algo no anda bien, y lo vemos reunirse con el hechicero que ocasionó todo esto. A su vez, el mago de las espinas explica a su aprendiz que es un ser incompleto, no comprende a los humanos, los entiende pero no puede empatizar con ellos, básicamente carece de sentimientos. Es por eso que la compró, para sentir lo que se siente ser humano y por fin comprender las emociones. Aunque a ella le parece raro, no piensa abandonarlo hasta que ya no la necesite, en especial porque él piensa mantenerla viva, a pesar de que solo le quedan unos cuantos años de vida. Justo en el momento antes de caer desmayada, la aprendiz de Elías le toca por primera vez al calaverín, y al notar esto, él se impresiona. 2 semanas después de que terminaran su misión, ambos regresan a casa, pero Elías tiene que ir a verla al bosque, dado que desde que volvieron, Chise no ha despertado, por lo tanto la ha dejado en el bosque para que la magia de las hadas la curen. En ese momento aparece Simon, preocupado por la prota, pero también llega la reina de las hadas, Titania, vieja sabrosa mamacita. También aparece Oberon, su esposo, maldita seas, el cual se muestra muy intrigado con Chise, y en especial con la relación que tiene ella y Elías. Su esposa lo regaña y lo hace ayudar a la pobre aprendiz de mago, usando sus poderes para despertarla. Al hacerlo, la prota se extraña de ver a Oberon, así que huye rápidamente a los brazos de Elías. Oberon, al verlos, comienza a bromear acerca de cómo es que podrían tener hijos, y el chiste se eleva tanto de las manos que su mujer le tira los perros encima, aunque a él le gusta. Esto hace pensar a Chise si realmente podrían tener una vida así. El propio mago de espinas comienza a sentir maripositas en su estómago escalático sin darse cuenta, lo que le da esperanzas a la reina de las hadas. Al salir del bosque, Chise se lamenta de que no la haya comprado antes, pero igualmente se prometen vivir muchos años más juntitos y bien revueltos. Mientras tanto, un hombre misteriosamente misterioso visita una tumba de alguien llamada Isabela. Pasamos luego a ver a Renfred siendo castigado por el hechicero misterioso. Este lo amenaza para que cumpla con sus órdenes, poniendo mal a la aprendiz de Renfred. Después nos vamos nuevamente con la protagonista, quien está practicando su magia para un encargo de Elías. En eso su maestro le pide acompañarle para que hagan un encargo de la iglesia. Es ahí donde Elías le explica que él hace estos encargos para que lo dejen en paz. También él le da un anillo para controlar su poder. Si no mantiene a raya sus emociones, su producción de magia aumentará. También tiene pensado conseguirle un familiar, ya que estos consumen la magia del usuario y llegan a cuidarlo y conocerlo mejor que el mismo dueño. Luego de caminar un poco, llegan a la iglesia cercana, donde se topan con un montón de gente mirando a una víctima del perro negro, momento en el que Elías pide a su alumna que investigue los alrededores mientras él habla con los demás. Es así que Chise asiste al cementerio de la zona, encontrándose con un monstruo que la ataca. Es entonces que aparece el hombre que vimos antes, salvándola, pero se desploma debido a las heridas. Es ahí que comienza a recordar a Isabela, y al hacerlo se convierte en un perro negrote y gigante. Este se muestra sumamente irritado e intenta ir donde Isabela, pero la prota lo calma hasta que se desmaya. Después de revisarlo un poco, se da cuenta de que no es el responsable de lo que ocurre en la iglesia, pero es ahí donde llega Alice, la asistente de Renfred, para llevarse al perrote, y para defenderse, la prota le tira algo del somnífero. Pasamos a ver los recuerdos del perro llamado Juris acerca de Isabela y cómo es que siempre la cuidaba. Al final se despierta junto al aprendiz de mago, a la cual le cuenta que pese a su apariencia es humano y que Isabela es su hermana fallecida. Poco después Alice se despierta molesta con Chise por haberla atacado, pero pese a esto la prota no piensa hacerle nada malo. De hecho quiere liberarla dependiendo de sus motivos para perseguir a Juris. Alice
pero revela que quiere usarlo como material para una quimera y así entregársela al hechicero que atacó a su maestro, pues aunque Renfred se haya rehusado a darles a Juris, ella haría lo que sea por su maestro. Es entonces que Elías hace acto de presencia y se ofrece fácilmente para ayudarlos. Al contarle sobre el hechicero, la prota siente como algo malo se avecina y se interpone antes de que Alice salga herida, siendo ella la que es atacada. El hechicero aparece y al hacerlo, Elías demuestra que es mucho más que solo rumores. Es un verdadero monstruo. Mientras el mago de las espinas lucha contra la quimera del hechicero, Yuri se sujeta a la prota, buscando hacerla despertar. Ella, mientras tanto, ve los recuerdos de Juris, el cual hace tiempo había perdido a su hermana debido a un accidente con los niños del pueblo, y ahora está esperándola en su tumba. Poco después, Chise despierta para aliviar al chico y Elías destruye la quimera de Cartafilo, molestando al llamarlo por su nombre. En ese momento, Renfred aparece para dispararle una bala que impide que se regenere. Pese a su apariencia, el aprendiz de Elías no le tiene ningún miedo y solo quiere que regrese a su forma anterior para que puedan volver a casa. Poco después de retomar su forma original, Elías se reúne con su aprendiz, al igual que Juris, mientras que Alice es regañada por su maestro. Cartafilo se despierta, demostrando que es una plaga muy difícil de erradicar, haciéndolo sumamente peligroso, y más cuando invoca una quimera hecha con el cuerpo de Isabela. Esto molesta mucho a la prota, que invoca un montón de insectos para detenerlo, pero antes de que pueda actuar, Elías la detiene, sabiendo que no pueden romper las reglas del mundo, transportando a todos a otro lado, mientras el hechicero maligno se queda pensando en por qué quería una quimera para empezar. Mientras tanto, el grupo se encuentra en otro lado del bosque, gracias al fuego fatuo, este pequeñín que los acaba de salvar. El pequeño también regaña mucho a Juris, dado que en verdad es un perro negro, encargado de cuidar a las tumbas de la iglesia, y al recordarle esto también lo hace darse cuenta de que no importa cuánto espere, su querida hermana no volverá, así que decide formar un pacto familiar con Chise. En eso vuelve Cartafilo, atacando a todos con su quimera, mientras que la prota y el perro negro firman su pacto donde ambos comparten todo, hasta el tiempo de... hasta el tiempo de vida. Después de hacerse familiares, la prota le da un nuevo nombre al perro negro, Ruth, enviándolo a pelear en contra de la quimera del hechicero maligno, a la que destruyen junto con la espera interminable que ha tenido que sufrir, y derrotando a Cartafilo, quien aclara que su verdadero nombre es Joseph, y que su motivo para hacer sufrir a los demás es que él mismo deje de sufrir, pues desde hace tiempo se ha estado pudriendo y le duele. Al final, a cada quien se va por su lado, y nos enteramos que Joseph es alguien maldecido por el Hijo de Dios para no morir nunca. Pese a este final tan raro, todos vuelven a casa, pero esta vez Chise lleva consigo a un nuevo amigo. Días más tarde, Ruth, ya acostumbrada a su nueva vida, actúa como un perro fiel ante su nuevo familiar, pero también se preocupan, dado que desde la misión, Elías no ha salido de su habitación. El perro negro imagina que la transformación le pasó factura, por lo tanto deciden dejarlo tranquilo, y como la prota está demasiado preocupada, la sacan fuera de la casa para que cambie de aires. En su camino, los dos se encuentran con Angie, que fue a ver a la prota y revisar su anillo, que funciona bastante bien por ahora, e intenta saber si no le pasó nada a Chis. Ella lo oculta, pero su familiar la delata. Ella y sus amigos pasan el día juntos, y Angie le hace ver que es joven y no tiene que limitarse a estar con Elías. No puede vivir toda la vida de lo que le den. Esto hace reaccionar a la chica, sintiéndose molesta con Angie, pese a que tiene razón, así que se queda pensando el resto del día. Ella sabe que Elías no la aprecia como cree, pero anhela que algún día sea así y quiere quedarse con él todo el tiempo posible. Su familiar sabe cómo se siente y desea ayudarla a que esa maldición que ha tenido todos estos años desaparezca, refiriéndose a los problemas de confianza y traumas que ha tenido durante su vida. Al volver a casa, Chise va al cuarto de su maestro, donde es atrapada abruptamente, pero pese a la rara apariencia de Elías, no tiene ningún miedo y pasa la noche con él.
mientras que Silke se queda vigilando en la puerta. A la mañana siguiente se despierta sola y como le preocupa a dónde puede haber ido su maestro, la prota lo comienza a buscar por todos lados sin encontrar ni una sola pista de su paradero. Luego de buscar por todas partes, Ruth le hace ver que en verdad lo quiere mucho, pero no se burla como cualquier otro, sino que la elogia. Los dos continúan con su exploración hasta llegar a la casa de un viejo que recién se mudó y se dan cuenta de que está con una mujer vampiro, pero una especial, una que chupa una Lene Shide, ya que además de tomar su sangre puede dotar de talento a una persona. Ruth los deja solos un momento, mientras que Chise se queda a leer lo que escribe el hombre y cuando termina le pregunta a la Lene Shide por qué no lo consume. Esta le responde que hace mucho pareció que los dos se cruzaron miradas en su jardín y le menciona que no ha tomado su sangre por este mismo motivo, pero tampoco le ha dado lo que desea otorgarle, y como humana cree que Chise entiende cómo se siente. Al salir, el viejo le habla sobre la ocasión en que se encontró con una bella mujer en su jardín y en ese mismo momento la vuelve a ver. Esto hace creer a la Lene Shide que se debe a que la prota ha usado su magia, pidiéndole volver, pero también evita que se dé cuenta de que está enamorada, dado que de hacerlo podría terminar consumiendo al hombre o a sí misma, así que lo mejor es dejarlo de lado por ahora. Ruth entonces le avisa que encontró a su amo y corre a verlo al bosque, donde le reclama por nunca contarle nada sobre él, molestándose mucho. No obstante, Elías promete contarle todo una vez ordene sus ideas correctamente. Mientras hablan, un familiar de hechos, así es como llaman a Lindell, llega para pedirles que vayan al Valle de los Dragones. Mientras tanto, un raro personaje está siendo atacado en el bosque. La prota y su maestro se enteran que Lindell ha oído cómo es que Chise tiene muchos problemas para controlar su magia, así que quiere hacerle una varita mágica lo antes posible, ya que así podrá enfocar y controlar las emociones de un mago mucho más fácilmente. Debido a que han salido mucho últimamente, Elías permite que vaya a ella, pero sola, lo cual le preocupa pese a que ahora tiene un familiar. Al final quedan en que irá sola, montando uno de los dragones que conoció en el valle, mientras Elías se queda en la puerta a la espera de que vuelva. Tiempo después, Chise llega a la tierra de los dragones, donde Lindell la recibe. Luego de ponerse al día sobre qué han estado haciendo en este tiempo, el guardia de los dragones se la lleva al valle, donde se encuentra el árbol de Nevin, y como es su varita, ella misma debe cortarla, pero pues es torpe y Ruth tiene que salvarla de no caerse a cada rato. Mientras tanto, Elías sufre del silencio y la ausencia de su amada aprendiz, esclava, pero poco después recibe un ave enviada por Renfred, interesada en saber más acerca del futuro de la prota. Finalmente, Chise ha conseguido cortar una rama del árbol de Nevin, siendo curada también por Lindell, el cual es un tipo de mago muy especial, pero no hay muchos como él. Mientras hablan, este le pregunta por qué motivo es tan sumisa con Elías, a lo que la prota solo contesta que es debido a que él es el primero y único que se ha quedado a su lado y que la ha valorado. Después de pasar un rato junto al fuego, Lindell le habla a Chise un poco sobre cómo ha sido la historia de estos. Desde hace mucho tiempo, los magos y hechiceros siempre se han sentido apartados de la gente normal, sabiendo que no son iguales, pero más importante, algunos de los suyos no entendían por qué motivo era así, por lo que buscaron respuestas desesperadamente. Incluso el propio guardián de los dragones estuvo buscando una respuesta. Una noche se encontró acampando y unos lobos le acechaban, pero jamás se acercaron, y eso era porque un cansado Elías estaba esperando cerca de Lindell para después desplomarse por el cansancio. Al día siguiente le revela que no sabe cómo es que llegó a ese lugar, solo recordaba evitar a la gente y caminar sin rumbo. Al querer ayudarlo, Lindell decide usar un hechizo con el que encontrarán
su maestra y le pedirán ayuda. Luego de mucho caminar, llegan a la casa de la maestra Rahab, la cual inspecciona un poco a Elías. Ay, miren nada más, un Elías todo chiquito, todo huesudo. La maestra descubre que pese a ser un ser sobrenatural, también tiene parte de humano y que lo único que puede recordar antes de ponerse a caminar es el color rojo. Al ver que lo necesita mucho, Rahab sugiere a Lindell que lo haga su aprendiz, pues no es sano para un mago vivir solo. El guardián de los dragones no había estado dispuesto a aceptar discípulos, pero se hicieron amigos y fue su maestra quien le dio el nombre de Elías el Papucho Calaverín, al hacerle saber que los dioses y otras fuerzas del mundo estaban vigilándolo, aunque no lo crea. De regreso al presente, Renfred le advierte que si sigue haciendo las cosas mal, perderá a Chise. Luego de oír esto, se queda pensando un rato mientras que Lindell le habla a la prota de su pasado y cómo es que luego de que Elías fuera bautizado como tal, comenzó a viajar con el guardián de los dragones, yendo de acá por allá, por todos lados, visitando todo tipo de lugares. Y aunque el mago de la espina aprendía rápido, había algo que le faltaba. En uno de sus viajes llegaron a encontrar un pueblo donde pedían comida a cambio de la sanación del líder. Pero un niño notó a Elías en su sombra, lo que provoca que todos los demás habitantes lo hicieran, ocasionando que todos huyan. Elías intentó proteger a su amigo, pero justo antes de dañar a alguien, Lindell los llevó a donde residen los dioses del bosque, momento en el cual el mago de espina se ofreció a llevarlo. En ese tiempo Elías utilizó los hechizos que aprendió para poder llevarlo de nuevo al mundo humano y comenzar a cuidarlo luego de ser herido en la persecución. Pero lo impactante llegó cuando le reveló que era muy posible que haya comido humanos en el pasado. Esto sorprende a Chise, pero cuando Lindell le pregunta su opinión sobre el tema, ella responde que pese a haber conocido a muchos espíritus en su vida, Elías nunca le dio miedo, ni siquiera cuando se le había tirado encima por primera vez. En ese tiempo, Lindell le aconsejó no contar esto a otras personas, y como resultado el mago de la espina ahora no habla mucho sobre sí mismo. Por la noche, Chise no puede dormir, pensando en todo lo que acaba de descubrir sobre su dueño. Al día siguiente se levanta para continuar con su trabajo de hacerse una varita. Pero en eso los dragones bebés llegan para tirarla al agua otra vez, dejándola ver una criatura hermosa en el lago. Luego de secarla, Lindell le corta algunos cabellos para usarlos a modo de núcleo de su varita y después la hace elegir una madera especial para crearla, y ella se decide por la Nika, que tiene un espíritu de fuego encima. La costumbre es que el aprendiz sea quien la talle, y de esa forma la prota comienza a trabajar en silencio, sin saber qué hacer mientras talla, pero al final se concentra tanto que casi termina. Al final se hace de noche. Lindell la lleva a ver el musgo, que durante la noche muestra flores preciosas. También le habla acerca de la importancia de los nombres para los magos y hechiceros, dado que estos reflejan la naturaleza de cada uno. El otro nombre de Lindell es Hechos o Hechos, lo que hace alusión a sus hechizos que forman canciones. De esa manera comienza a cantar invocando elfos que bailan con ella y con los dragones, formando también un paisaje muy lindo, lleno de luz y de flores. Luego de bailar un rato queda muy cansada, pero se encuentra con Elías, que ha formado un espejo de agua para verla y decirle que pese a tener el hornillo y ser verano, la casa se siente fría sin ella. Es por eso que Chise le da alguna de las flores para que no se sienta tan solito, prometiendo decirle muchas cosas cuando vuelva. Al día siguiente, Elías se muestra increíblemente aburrido y sin ganas de hacer nada, pese a ser verano y tener mucho tiempo libre. Esto se debe a que su querida aprendiz no está, aunque en un principio la había comprado solo para observarla desde la distancia. Ahora la echa mucho de menos sin saber por qué razón. Volviendo con la aprendiz de mago, esta se quedó dormida luego de esforzarse tanto en su varita. Poco después llega Lindell para ayudarla a terminar el proceso, usando una de sus canciones. Al tomarla, la prota se despierta en otro sitio donde el dragón Nevin la recibe
recibe. Según este último, el lugar es algo así como la frontera entre su mundo y el de los muertos. Ambos se ponen a discutir y el difunto dragón le sugiere que aproveche este tiempo para reflexionar. Es entonces que Chise comienza a pensar que se ha vuelto codiciosa, debido a que al principio solo se conformaba con que Elías no la echara, pero poco a poco comenzó a sentirse molesta de que no le hable. El dragón le pregunta si su amo es alguien que de verdad la echaría. La prota aún no cree que esté fuera de peligro, pues teme que suceda lo mismo que con su madre. El dragón agradece por los padres de Chise y que la hayan dado a luz, pues gracias a ella se salvaron muchas personas, y por si eso fuera poco, Nevin pudo pasar sus últimos momentos en el cielo con ella. También le hace ver que si vive su vida como si estuviera maldita o bendecida, es su decisión. Con esto dicho, la libera finalmente de su miedo. Luego se la devuelven al mundo de los vivos. Le habla a Lindell sobre lo que acaba de ocurrir y arden ganas por ir a ver a su maestro, pero pese a que le ofrece llevarla, ella misma utiliza su nueva varita para invocar muchas hadas de fuego, para luego convertirse en una especie de fénix. Luego de volar por un buen rato, llega a los brazos de su amado, el cual la recibe alegremente, pero poco después ella se cae desmayada debido a que usó demasiada magia. Aún así, justo antes de dormirse, le dan ganas de decirle todo lo que siente a su amo, mientras que este siente cómo es que el frío que tenía ya ha pasado, sin darse cuenta de que extrañaba mucho a su alumna. Chise sueña con su infancia, cuando sus padres aún estaban vivos y la querían, despertándose poco después. Luego inicia su día y piensa en lo feliz que es al estar en un lugar tan agradable y cálido. Esa misma noche, una figura extraña observa a la prota, sabiendo que tiene un gran potencial, pero también un destino cruel al estar atada al mago de las espinas. Al día siguiente, Chise se levanta encontrándose con los espíritus. Según Elías, son mosquitos lanudos que se alimentan del aire frío. Dado que es la época, deciden trasquilarlos para usar su lana, la cual es muy valiosa para la magia. Mientras trabajan, Chise comienza a preguntarse cuándo y qué decirle a su maestro, pero se da cuenta rápidamente que hablar es mucho más difícil de lo que parece. Mientras trasquilan, se encuentra con un mosquito diferente que la ataca y al intentar defenderse, se da cuenta de que no pudo tocarlo. En medio de la pelea de inválidos, el espíritu pone un huevo, momento en el que llega el mago de la espina para detener el ataque. Es ahí que da a entender ante todos que no era un mosquito lanudo, sino uno de nieve, los cuales se alimentan de calor en lugar del frío. Así que ahora han dejado a la pobre Chise congelada. Es por eso que Elías corre para calentarla con unas buenas con su ropa. Cuando despierta, él la mantiene cerca para preguntarle por qué motivo la casa se siente tan cálida en su presencia, momento en el que Chise no sabe qué contestar, pero aprovecha para contarle sobre su experiencia en la tierra de los dragones y sobre todo si la ve como alguien apetitosa. Es entonces que Elías entiende lo que pasa y trata de eliminar ese recuerdo, pero ella lo impide. El mago de las espinas duda de si ella tiene miedo o no, pero entonces su alumna comienza a contarle sobre su vida y cómo se sentía segura con su antigua familia, hasta que su padre y su hermano menor la abandonaron con su madre. Es al contarle esto a su maestro que ella le revela que no le da miedo él, sino la idea de que en algún momento la abandone. El mago de espinas sabe que podría estar mintiendo, pero decide creerle, ya que como le había dicho una vez, son familia. Es ahora que él aprovecha a preguntarle algo acerca de por qué se sentía frío cuando no estaba. Ella le explica que es la soledad lo que siente. Los días pasan y ambos continúan viviendo sus vidas. En ese tiempo, Chise, aparte de aprender mucha magia, también comienza a actuar como si estuviera en su casa. Por la noche llega un individuo misteriosamente misterioso y muy sospechoso, el cual el mago de espinas conoce, pero aunque confía en él, este termina vistiendo a la prota con una piel de animal, convirtiéndola en uno frente a la atónita mirada de su maestro. Este hechizo no era con el fin de llevársela, sino de darle la libertad suficiente
suficiente para poder ir a donde quiera. Elías, por otro lado, no quiere que su amada se vaya corriendo. Chise, ahora que es un animal, se siente muy libre, deseando ir a cualquier lado, sintiendo cómo es que alguien la llama, y antes de irse, Ruth llega para recordarle que alguna vez fue humana. Es en ese momento que también llega Elías pidiéndole que no se vaya, puesto que le queda mucho por aprender, y esto es suficiente para que ella vuelva a ser humana. Por la noche, mientras intenta dormir, la Leana Shide llega con ella pidiéndole que ayude a Joel, el viejo que ama, porque no ha despertado en todo el santo día. Su maestro la sigue y nota que el anciano está a punto de morir, pensando que fue la vampira. Ella asegura que jamás le hizo nada, pero de igual modo ya es tarde. Joel es un viejo al que no le queda tiempo. Chise entonces se lleva a la mujer afuera, donde se derrumba, arrepentida de no haber aceptado su amor hace tiempo y no haberlo aprovechado cuando podía. Mientras tanto, Elías pasa tiempo con Joel, quien lo confunde con la parca, pero no le molesta, ya que es natural. Pero como último deseo, quisiera ver a la Lin Shide al menos una vez más. Es por eso que Chise le sugiere usar un ungüento para que pueda verla. Como es la primera vez que le pide algo, Elías le permite intentarlo. En los días que siguen, Chise continúa haciendo el hechizo, manteniéndose despierta por días. Luego de mucho esfuerzo, consigue terminarla, pero es notada por Oberon a la distancia. Al haber logrado hacer el ungüento, se lo da a la Lin Shide para que haga lo que le parezca correcto, y así se lo untan a los ojos de Joel. Al poder verla al fin, Joel se alegra, revelando que todo este tiempo siempre quiso verla. De esa forma es que ahora no tiene miedo de morir, puesto que al menos estará junto a ella. Y en ese momento, frente a la triste mirada de la mujer, desaparece. Esta solo puede derrumbarse al ver cómo su amado se ha ido, pero no piensa dejar la casa, ya que quiere esperarlo. Y después de decir esto, le da las gracias a Chise, quien termina llorando por lo triste del momento, provocando que Elías se sienta incómodo. Al regresar a casa, ya que el ungüento estaba prohibido, Oberon ha ido para reclamar lo que queda, pero al momento de dárselo, el anillo de la prota se rompe y ella comienza a sentirse muy mal. Después, Chise se desmaya, dado que un médico humano no la puede tratar. Oberon sugiere que la lleven al reino de las hadas, mismo lugar donde ella se negó a ir cuando llegó a casa, pero ahora Elías se tiene que llevarla para que la salven. Tiempo después, la prota despierta en la clínica de una hada llamada Shannon, quien fue criada por humanos. Después de que su aprendiz se sintiera mejor, Sharon la lleva fuera de su árbol, donde atiende a más personas, queriendo hablar sobre su relación con Elías. Luego conocen a su esposo, el cual se ha comenzado a volver en un hada por pasar mucho tiempo en este lado. Eso mismo es lo que sugiere Tatiana al mago de la espina, puesto que Chise no le queda mucho tiempo, sugiriendo que la deje quedarse. Mientras ellos hablan, Shannon lleva a la prota a un estanque con agua curativa, donde la sumerge de la misma forma que lo hizo su madre. Al mismo tiempo, Elías admite ante la reina de las hadas que ha aprendido mucho de Chise, y por eso quiere que viva felizmente como humana. En ese momento, ella recuerda a Elías y sale del agua. Pese a lo que parecía, el hada hizo esto para salvarla por completo, pues el hecho de querer aferrarse a la vida es algo muy motivador y más eficaz para curarla. Pasamos a ver a Shilke soñar con su pasado, donde se la puede ver llorando en la noche, para luego ponerse a caminar sin rumbo. Resulta que ella es una Banshee y ha perdido a su familia, por eso se siente triste, pero fue en ese entonces que conoció a Spirgan. Este sabe por lo que ha pasado la chica, así que la lleva consigo a una nueva casa e incluso le da el nombre de Silke. Mientras el tiempo continúa, vemos cómo es que la prota y Elías ya están saliendo del mundo de las hadas, encontrándose con que en el pueblo ya es invierno.
Días después de regresar a casa, Chise se encuentra con los gemelos Yule, unas hadas que le incitan a buscar ramas de árboles. En lo que sigue del día, los tres comienzan a recolectar ramas de Yule, repartiéndolas por las casas y disfrutando de la época invernal. Al terminar, Elías sugiere que se besen bajo el muérdago. ¡Ay, picarón! Tiempo más tarde, mientras Hazel, el centauro cartero, llega con el mago para hacerle una entrega, la prota aprovecha para irse de la casa. Su objetivo era acompañar a Alice a la ciudad. Mientras las dos comen, la hechicera le explica a su amiga que la llamó para pedirle ayuda en elegir un regalo adecuado para su maestro. Ahí Chise se da cuenta de que tampoco había pensado en nada para Elías, así que ambas comienzan su búsqueda por la ciudad, pero no se les ocurre nada. Y como son tan parecidas, Alice cree que son compañeras pese a sus diferencias. En medio de su charla aparece Hazel, que les aconseja hacer algo que sus maestros puedan usar todo el tiempo, lo cual poco después hace que la prota tenga una idea. Al mismo tiempo llegan unos ex amigos de Alice intentando llevársela, pero ambas chicas huyen de ellos. Una vez lejos del peregrino, la prota queda intrigada con lo que pasó, preguntando a su amiga su relación con esos chicos, a lo que Alice intenta evadir el tema, pero la joven maga le pide decírselo, estando muy interesada en conocer su pasado. La aprendiz de hechicero comienza a contarle cómo es que sus padres la metieron en ese negocio bien turbio, y cómo es que antes vivían en el basurero, pero fue Renfred quien la ayudó. No obstante, al haber crecido en un ambiente tan violento, ella no confiaba nada en él. Eso fue así hasta que cierto día, mientras acomodaba algunos libros, abrió uno que liberó una bestia pegrilosa, y justo antes de ser dañada, su maestro se interpuso para salvarla, ocasionando que cuando ella le curara las heridas, llorara, prometiendo que siempre cuidará de él. De regreso al presente, las chicas continúan con su día, despidiéndose luego de que Chise consiguiera su regalo, sintiéndose muy feliz de tener una amiga. Al volver a casa, su maestro la estaba esperando para regañarla, luego de que haya salido sin su permiso. No obstante, cuando ve que tiene un regalo para él, se alegra bastante, y de hecho Elías también tenía algo para ella, un osito de peluche. Al recibirlo, la prota se alegra mucho, en especial después de ver cómo es que todos sus demás amigos le han enviado regalos. Al mismo tiempo, en el bosque, alguien más está persiguiendo a un niño. Es ahí que vemos entonces una pequeñuela llamada Stella, que estaba buscando a este niño, quien no es otro que más que su propio hermano Ethan. Mientras tanto, Chise está mostrando cómo su nuevo osito está lleno de flores de cristal para después abrir sus regalos. Angie le ha preparado un brazalete especial para que no pueda producir magia. Luego de abrir los regalos, todos planean ir a Londres, pero en su camino se encuentran con la niña, que sigue buscando a su hermano desesperada, y al llegar con el prota le explica que luego de una pelea, Ethan desapareció, y lo que es peor, sus padres lo han olvidado. Es por eso que luego de hacer un trato con el mago de la espina, es que este aparece para ayudar a la niña, que pese a estar asustada, acepta la ayuda de los magos, teniendo más miedo de perder a su hermano. De esa forma, todos se adentran en el bosque para empezar a buscarlo, pero la magia de Elías no sirve para localizarlo. Por lo tanto, su aprendiz decide utilizar sus flores de cristal. Poco después, llegan a un claro en el bosque, donde ven a Ojos de Cenizas, el mago que convirtió a Chise en un animal, y ahora lo hizo con Ethan. Este se burla de Stella al decirle que sabe todo lo que le dijo antes de que se perdieran en el bosque, acerca de que no necesitaba a su hermano y que prefería que se fuera para siempre. Con esto, pese a que no lo decía en serio, rompió el lazo con su hermano, y ahora gracias a la magia de Ojos de Ceniza empieza a olvidar su nombre. Sin embargo, el mago antiguo decide jugar un juego, atrapando a Elías y a Ethan, ofreciendo a ambas chicas que si los encuentran, los recuperan. Esto pone nerviosa a la prota,
pero al final se calma gracias a la ayuda de Ruth, y con una pista que le dio el Ojos de Ceniza, se le ocurre una idea para encontrar a Elías y al mocoso. Mientras tanto, su maestro se queja de no poder hacer nada, y Ethan despierta, asombrado porque el mago de espinas lleve una calavera en la cabecita. Para evitar que el chico lo ande tocando, se transforma en Chise, pero en versión alpina, y comienza a preguntarle acerca de cómo se siente uno con la familia, sin entender ninguna de las comparaciones de Ethan, hasta que le explica que uno no se siente en familia porque estén relacionados por la sangre, sino que una familia es con quienes uno se siente como tal. Al mismo tiempo, Chise se ha convertido en un oso y usa esto a su favor para buscar y encontrar a su maestro. A su vez, Stella entra a ver a su hermano, reconciliándose con él. En cuanto salen del escondite, el mago antiguo los recibe, burlándose de que no va a devolver el lazo que tienen entre hermanos, pero cuando nota la flor que le dio Chise, decide hacer un intercambio, logrando devolver todo a la normalidad. Es así que los niños regresan con sus padres, teniendo a la prota como su nueva amiga, deseando saber dónde vive para ir a verla. Días más tarde, la niña cumple su promesa y va a ver a su nueva amiguita a casa, llevando un montón de dulces, como habían acordado anteriormente con Elías. Este último, al verla en su hogar, decide dejar a las dos chiquiñuelas solas para que se diviertan. En eso, Stella le propone a la prota que comiencen a hablar para entenderse y profundizar su relación, pero Chise no tiene idea de cómo hacerlo, a lo que su nueva amiga la guía como puede, intentando que sea más egoísta y le hable de lo que quiere. Después de todo, tienen la misma edad, pero en realidad ninguna se dio cuenta de que se llevan 6 años de diferencia. Mientras hablan, la prota nota que su maestro se ha ido, pero no ha dejado ninguna nota, por lo que le encarga a su familiar la tarea de cuidar de Stella, mientras ella usa el manto de animal para seguir a Elías a través del bosque. Al encontrarlo, Stella lleva al interior de una sombra, o al menos eso parece. Aquí él se encuentra en su forma original, la cual lo vuelve más bestial de lo normal. Él explica que se sentía mal cuando Stella había llegado, y aunque le gustaba que la prota fuera a buscarlo, no pudo dejar de correr y al final terminaron en esta situación. Su aprendiz piensa que es debido a que se siente igual que ella, como cuando tenía la sensación de que la abandonaría por cualquier cosa. Mientras tanto, en la ciudad, Joseph se encuentra con Stella y le da algo que seguramente no será bueno, pero también vemos que Ojos de Ceniza está con él. De regreso con Chise, esta comienza a ser consumida por Elías, así que utiliza su varita para iluminar el cielo y llamar a Ruth, quien corre al bosque, pero no puede encontrarlos. Es por eso que un hada, luego de haber hecho un trato con Chise, ilumina su camino, mostrándole dónde se esconde Elías. Al entrar, le explica a Chise que lo que probablemente esté pasando no es más que un berrinche, y eso le da una idea a la prota. Ella comienza a explicar a Elías que lo que siente es envidia y que no está bien proyectarla a los demás, pero eso no basta para calmar a su maestro, así que decide presionarlo, apuntándose con una navaja, provocando que al final la deje ir. Esto alivia un poco al mago de las espinas, que luego de oír cómo su alumna quiere ir a casa, acepta, haciendo que a ojos de Ruth parezcan más madre e hijo de lo que deberían. Días más tarde, la prota va al negocio de Angie, donde conoce a David, su esposo, que aunque es solo un humano, sabe sobre los magos. Al llegar a la fábrica de artilugios, se entera que Elías no ha despertado desde hace días. Esto porque anteriormente su alumna le había cantado una nana para dormir, que al parecer se fundió con algo de su magia, haciendo un potente hechizo de sueños. Mientras Angie se va para hacer la medicina, la prota se queda a descansar con David, quien le explica que Angie siempre le había rechazado, pero poco después de que naciera su hija entendió el motivo, y es que muy posiblemente ellas vivan más tiempo que él debido a que son magas, pero igualmente decide no amargarse y vivir felices mientras puedan hacerlo. Al regresar a casa, Chise le da la medicina a Elías para despertarlo, pero ella cae dormida luego de esforzarse mucho. Pasamos a ver el Valle de los Dragones, donde unos cazadores capturan a unas crías, pero
pero Lindell llega para detenerlos. Es entonces que Joseph usa uno de sus artilugios para huir con las crías ante la irritada mirada del guardián del valle. Nos trasladamos entonces al laboratorio del hechicero milenario, donde está practicando experimentos con los dragones que acaba de robar, quienes solo quieren irse a casita. Por otro lado, Renfred llega con uno de sus amigos llamado Adolf, que por lo visto también es un hechicero, quien se rehúsa a beber con él en celebración por la Navidad. Y esto es porque cuando se pone a tomar, Renfred pierde totalmente la noción de sí mismo. Pero mientras lo hacen junto a Torri, un espíritu se les aparece, el cual Renfred parece reconocer. Mientras tanto, la prota se encuentra a sí misma en Londres, donde toda la gente parece estática o transparente, salvo por Joseph. Este pasa tiempo con ella, pero siente mucho dolor, pidiéndole que lo salve con una mirada aterradora. Al despertar, Chise se da cuenta de que no es un sueño. Ella y Cartafilo de verdad se encontraron y hablaron. Después de incorporarse, se encuentra con Alice, la cual la pone al día. Tienen un problema, y uno muy grande. Es por eso que al bajar se encuentra con todo el grupo de hechiceros que vimos anteriormente, siendo Torri el más molesto. Ellos exponen la situación acerca del secuestro de los dragones, y cómo es que el hechicero milenario está detrás de todo gracias a un artefacto creado por Renfred, que le robó cuando le quitó el brazo. Todos quieren pedirle ayuda a Elías para devolver a los dragones, pero él no quiere porque no es su asunto y porque no quiere que su amada salga lastimada. No obstante, la prota no quiere dejar solos a los niños, dado que a diferencia de ellos no eligieron irse de casa, logrando convencer así a Elías, sorprendiendo a todos de ver cómo ha cambiado el mago de las espinas. Es Chise quien les hace saber a todos que Cartafilo seguramente se encuentra en Londres, pero no les dice sobre su sueño, preguntando si los dragones son valiosos. Al confirmar que es así, se le ocurre una buena, pero también loca idea: contactar con su anterior vendedor, Seth. Y es así que vemos que uno de los dragones está a punto de ser vendido. De ese modo, todos asisten a la casa de subasta, con Seth recibiendo a Chise, complacido de ver lo mucho que ha crecido y cambiado en todo este tiempo. Mientras ellos hablan, Renfred y Elías discuten acerca del destino de la prota, donde Renfred se muestra preocupado por su futuro y cómo es que el mago de las espinas la mantiene sola en su casa para ser maga. Pero Elías se defiende al demostrarle que el propio Renfred también aprendió magia por su cuenta y nadie le obligó, justo como es el caso de Chise, y por ese motivo no piensa dejarla ir. A Alice le parece un poco fea esta forma de pensar, sabiendo que hay personas que necesitan crear su propio camino y no que alguien más se los muestre. Poco después, la subasta finalmente comienza y mientras las ofertas suben sin parar, la prota nota cómo es que alguien está observando, solo para irse luego de ser descubierta. Esta resulta ser una mujer que quiere ayudarla, pero desafortunadamente no parece muy confiable que digamos. Aunque los amigos de la prota intentan subir la subasta, el dragón enjaulado comienza a recordar cómo es que lo trajeron hasta aquí y cómo lo han torturado desde entonces, lo cual genera una masa de pensamientos negativos, lo cual lo convierte en una bestia llena de ira. Sin embargo, Chise puede escuchar sus pensamientos, llorando al oír que tiene miedo y que quiere irse a casa. Mientras el dragón comienza a destruirlo todo, Elías intenta calmar a su aprendiz. El dragón se vuelve todo locochón, pero la prota no quiere dejarlo solo. Quiere que su amado maestro lo ayude para llevarlo a casa. Aún sabiendo que las peticiones egoístas de su alumna nunca son para ella, accede a ayudar. Después de todo, a eso vino. Es así que todos arman un plan, mientras los demás distraen a la bestia. Los magos irán a su cuello para que Chise absorba la magia en exceso, mientras que Elías la absorbe de ella para que ésta no rompa su cuerpo. De esa manera consiguen alcanzar al dragón, pero no logran detenerlo de que emprenda el vuelo, tirando a Elías en el proceso. Mientras Ruth va en su ayuda, Chise se queda con el dragón para comenzar a absorber su magia.
pese a saber el peligro que conlleva, logrando que el monstruo caiga al agua. Poco después, Ruth la saca de ahí, llevándola con Elías, pero este se horroriza al ver lo que le ha ocurrido a su aprendiz, y vemos cómo es que un ala y una garra están creciendo del cuerpo de Chise. Al mismo tiempo, Cartafilo se da cuenta de que el dragón escapó, pero no le da importancia. De regreso con la prota, esta se despierta en una sala junto a Shannon y sus amigos, los cuales la regañan por hacer todo sola, pero ahora tiene un problema mucho mayor. Según el Lindell, ahora está maldita con el poder del dragón, una energía que se acumula en ella con el tiempo, y dado que ningún humano puede soportarlo, tarde o temprano destrozará su cuerpo. Esto a ella no le molesta, puesto que ya había estado viviendo con 2 maldiciones. Y una más no es mucho, pero a su maestro sí le irrita saliendo de la habitación para no verla. Aún queda otra opción, y es que ella vaya al otro lado, a costa de no volver a ser una humana. Es así como el tiempo pasa en la vida del aprendiz de mago, tratando de sonreír y vivir como hasta ahora, pensando que en algún momento una de las maldiciones la consumirá y eso la matará, pero aún así sigue alegre, pasando el tiempo fuera de la casa para evitar a su maestro. No obstante, este la sigue, expresando que había pensado en su interior que se quedaría para siempre, al punto en que se olvidó que algún día ella tendría que separarse de su lado. Además, también anota que ella siempre ha hecho lo imposible para sacrificarse por los demás, al pensar que así podría ganar el derecho de estar con ellos. Sin embargo, ni ella misma entiende sus motivos para hacer esas cosas. Además, su maestro tampoco es tan bueno cuidándola, ya que siempre actúa antes de que pueda pensar. Pero lo más impresionante es que pese a haberse usado mutuamente al inicio, ahora han cambiado mucho su relación. Es por eso que al final se ponen de acuerdo en buscar una cura para sus maldiciones, o al menos la del dragón, con el fin de permanecer juntos a todo el tiempo que se les sea posible. Es poco después de esto que la bruja que la ayudó en la subasta, Mariel, llega a su casa para inspeccionar la maldición, quedando muy interesada por su poder, al punto que la invita a ser una bruja, pero Elías se interpone. Aún así, Chise elige ir, principalmente porque podrían curarla, y luego de recibir una invitación, Estela llega a casa para invitarla a su cumpleaños y regañarla por no celebrar el suyo, pero también se entera que su amiga está pasando por un momento muy difícil y quizás no llegue ni a la primavera. Por otro lado, el hechicero milenario se ha enterado de la situación y al saber lo opuestas que son las maldiciones de ellos dos, cree que su próximo experimento podría funcionar. Mientras tanto, el mago de las espinas comienza a recordar toda su vida, así como a la gente que ha conocido, recibiendo diversas reacciones por su apariencia, dándose cuenta que solamente Chise le ha mirado con cariño. A su vez, en la ciudad, las hadas están rumoreando sobre lo sucedido con el dragón y cómo una humana consiguió domarlo. Además, también vemos cómo es que Adolf no ha dejado de trabajar desde el incidente, hablando con Lindell sobre el asunto y cómo se siente inútil por no haberse vuelto un mago y no ser capaz de ayudar a quienes lo necesitan. Después regresamos con la prota y su maestro, quienes están a punto de quedarse dormidos para asistir al aquelarre de las brujas, no sin antes sostener sus manos. Al llegar, Puris, la coordinadora, los recibe, pero les avisa que no pueden retirarle la maldición a la prota, y como sabe que seguramente intenten salvarla a ella de su propia maldición, la bruja le asegura que no está mal querer salvarse a sí misma antes que a los demás. Estas palabras hacen que recuerde al viejo Nevin y toda la sabiduría que le había dado en el momento de su muerte. Sin embargo, Elías entiende que la única manera de salvar a Chise sería que el dragón que la infectó con su poder muriera también. Pero ella no quiere esto, así que se van del aquelarre, no sin antes despedirse de Mariel, quien le ha dejado un mensaje a Elías acerca de cómo salvar a su alumna. Solo una vida puede salvar a otra, dando a entender que necesita de un sacrificio de algún tipo.
Sabiendo esto, pero con dudas, va a preguntarle a Ruth si elegiría a Chise por sobre las demás cosas. Y cuando confirma que así es, Elías se marcha a Londres para buscar una forma de salvarla, mientras que ella permanece junto al dragón que salvó. Mientras camina por el pueblo, se encuentra con Estela, a quien estaba buscando con un semblante amenazador. A su vez, la prota se encuentra con Aherial, la que había intentado llevársela hace tiempo, y como sabe que su maestro está tramando algo sin ella, le pide ayuda a la hada. Ruth, mientras tanto, ha descubierto su plan, pero como piensa igual que él, no planea detenerlo. Es por eso que cuando llegan con Chise, la desmaya para que no intervenga mientras anulan su maldición. Es entonces que aparece Nevin para ayudarla, pero él aclara que no es así, sino que ella misma es su guía y su fuerza, mientras que él solamente es la parte que permitió que viviera dentro de ella y sus recuerdos. Es luego de escuchar esto que ella misma se despierta, corriendo dentro de la casa para encontrar a su maestro y detenerlo. Es en ese momento que Joseph posee el cuerpo de Estela, burlándose del mago de las espinas por ser igual de monstruoso que él. Cuando Chise logra entrar, el hechicero finge ser Estela y revela todo el plan de Elías. Esto la horroriza, y cuando ve que su maestro solo puede pensar en ser feliz con su alumna y eliminar a los demás, lo compara con toda la gente que la ha lastimado, huyendo junto a Estela. Al llegar a la mitad del camino, descubre que se trata de Joseph, así que este deja de fingir y le ofrece un trato: darle una supuesta cura para su maldición y por supuesto la vida de la niña, si a cambio la acompaña. Elías intenta detenerla, pero Chise ya no quiere estar con él, marchándose por cuenta propia con el hechicero. Al llegar a su laboratorio, ella encuentra a un dragón en estado moribundo, temiendo por su vida. Luego Joseph llega con ella, demostrándole que no recuerda la vez que se encontraron en Londres y que le pidió ayuda. El hechicero le pide solamente su brazo, puesto que al hacerlo intercambiará sus maldiciones de esa manera. El brazo de Chise nunca morirá y el de Joseph lo hará, y con suerte lo llevará a él con el intento. La prota tiene mucho miedo, pero sabe que no tiene otra opción si quiere salvarlos a todos, lo cual hace que Joseph la odie aún más. Para comprobar si son compatibles, él intercambia uno de sus ojos, descubriendo que el mundo que ve la prota es hermoso, pero aún la odia, así que la pone a dormir, haciéndola soñar con su vida antes de que su padre y su hermano desaparecieran. En ese entonces, su familia era mucho más alegre, más cálida, y la hacían vivir momentos preciosos, justo como debería de ser. Pero desgraciadamente todo esto está en su memoria, así que no es real y no puede alterarlo para salir o que las cosas sean diferentes. Por la noche de uno de sus recuerdos, un fragmento del hechicero aparece ante ella, revelando que es solo una parte del mismo que ha dejado atrás, pero que gracias a la maldición del dragón pueden hablar, aunque no deba tocarlo, no hasta estar lista. Volviendo a las memorias de Chise, en esa misma noche, su padre ve como un gato la vigila desde afuera, y es por eso que se prepara para llevarse a su hijo, pero cuando la prota lo fue a ver, este dudó por un momento. De igual modo, se fue. Y aunque Chise actual quiera que esto cambie, la memoria no puede ser alterada. Su padre no volverá. Fue desde ese día que su madre cambió. Ella comenzó a tener problemas en el trabajo y en todos los aspectos de la vida. Ahora que su marido no está, ella misma debía hacer frente a todos los espíritus malignos que día tras día la atormentaban a ella y a su hija. Pese a las muchas desgracias que sufría, como quedarse sin trabajo, ser perseguida por monstruos o tener que proteger a su hija, nunca dejó de amarla y siempre intentó mantenerla a salvo. Fue entonces que un pensamiento asomó su mente, lo cual haría toda la diferencia en la vida de su hija. Con esto en mente, la sujetó del cuello, diciendo que no debió tenerla, pero es ahí donde nos damos cuenta que no le dijo esto porque la odiara, sino porque no quería que sufriera por todas estas desgracias. Luego de darse cuenta de lo que le hizo a su hija, no pudo soportarlo más y solo saltó del balcón, pidiéndole perdón a su amada hija. La Chise de ahora ve el recuerdo de su madre de ese entonces, la que la odiaba y no la quería viva. Pese a que es aterradora, la prota sabe que al final, luego de haberle dicho esas palabras tan horribles, al final la soltó, y no lo hizo porque tuviera miedo, sino porque la amaba, y fue gracias a ella que conoció a todos los amigos que tiene ahora. Gracias a su madre, ella ha sido capaz de crear una vida con la cual ser feliz, de manera que sin importar qué,
ahora pueda estar con quienes realmente la aman. Es al decir esto que finalmente se vuelve libre de su maldición, entendiendo que su madre nunca la odió, sino que la amó más que ninguna otra persona, pero no la puede perdonar. No porque no quiera, sino porque no hay que perdonar. De esa forma la deja ir finalmente. Es así que la prota ya está lista y se reencuentra con el fragmento del hechicero, el cual le ofrece no morir nunca por su maldición, pero ella no está conforme y quiere darle algo a cambio. Es por eso que el fragmento le pide un único deseo, el cual Joseph le ha pedido desde hace milenios, y es que lo salve. Al escuchar eso, la prota despierta y sujeta al hechicero, determinada a saber sus motivos para haber hecho todos estos experimentos. Mientras esto sucede, el mago de las espinas se encuentra en su forma monstruosa buscando a Chise desesperadamente, siendo detenido por Spriggan para que no ocasione más caos del que ya ha hecho. Es entonces que aparece Titania, dispuesta a compadecerse del mago y ofreciéndole ir con ella y Oberon a la tierra de las hadas junto a su alumna. En el momento que Elías está por aceptar, se arrepiente al saber que eso no es lo que querría su amada, ya que después de todo, ella es la única que ha deseado alguna vez estar con él, y esto le hace entender que si quiere recuperarla, debe de reconsiderar sus acciones. Pese a haber rechazado su oferta, la reina de las hadas decide ayudarlo y por eso utiliza su magia para enviar una onda que abarca todos los lugares por los que ha ido la prota, llegando tan lejos que la llegan a sentir incluso en el Valle de los Dragones. A su vez vemos a Puris regañando a Mariel, luego de haber hecho tantos malos intentos para intentar quitarle su maldición, incitándola a que deje de preocuparse por ella y busque su propio camino. Elías por su parte continúa buscando a su amada alumna, pero esta se encuentra dentro de los recuerdos de Joseph, llegando así hasta su juventud, cuando aún era humano. En ese entonces era un niño que trabajaba en el cementerio como sepulturero. Eso hacía que todos le tuviesen miedo, al creer que hablaba con los muertos. En uno de sus días de trabajo encontró a alguien enterrado vivo y no pudo evitar ayudarlo luego de que se lo pidiera. Este individuo no era otro que Cartafilo. De esa forma, lo estuvo cuidando durante días en su casa, pero sin importar qué hiciera, su dolor no lo dejaba ir. Pasó el tiempo y Joseph solo deseaba que su amigo se recuperara en algún momento, así podrían irse juntos de este pueblo tan horrible, donde a él lo trataban mal por ser un sepulturero. Aún así, Cartafilo no mejoraba ni empeoraba, su condición seguía así día tras día. Esto molestó mucho a Joseph, al sentirse como un inútil, por no poder ayudar a la primera persona que se lo pedía. Fue entonces que se dio cuenta que su amigo no podía morir, así que decidió que ambos se podían salvar. De esa manera, ambos se unieron en un solo cuerpo, en el cual Joseph estuvo atrapado por años, buscando una cura para su maldición, olvidando lentamente a Cartafilo, hasta que finalmente se enteró que fue alguien castigado por Dios con un mal que no desaparecería en toda la eternidad. Al enterarse, Joseph se desesperó y pidió por años que alguien lo ayudara, justo como ahora. Después de que su pasado quedara al descubierto, Joseph enloquece e intenta quitarle el brazo a la prota, pensando que así curará su maldición. No obstante, llegan los amigos de Chise para ayudarla, tanto Elías y Titiana como Renfred y Alice. Esto hace enojar aún más a Joseph, quien intenta demostrar que no es Cartafilo, y de la frustración que siente libera todas las almas en pena que había acumulado hasta ahora para después huir. La prota lo sigue junto a Elías y Ruth, a quienes les pide prometer algo a cambio de su perdón. Mariel también la ayuda, convirtiéndose en un toro para perseguir a Joseph, y con su ayuda al fin lo alcanzan. Al llegar con el hechicero milenario, le hace saber que son muy parecidos, al haber tenido una maldición en toda su vida. Pero Chise es diferente, es quien debe de encargarse de castigarlo, usando su poder de dragón. Es entonces que Ojos de Ceniza aparece, intentando detenerla, pero antes de poder atraparla, llegan a su maestro y su familiar, quienes la defienden del mago, para que no interfiera en su plan de salvar a Joseph. Después de una pequeña pelea, Elías consigue hacerse con la vida de Ojos de Ceniza, mientras la prota inmoviliza a Joseph,
aclarándole que su sufrimiento no le da el derecho de molestar a los demás. En el momento que ella intenta usar su magia para dormirlo, Joseph hace uno de sus poderes para herirla de muerte, puesto que el hechizo de sueño no funciona con él. Pero esto no era más que una trampa, la cual había preparado la prota para poder quitarle su ojo. Al conseguirlo, Elías utiliza sus espinas para cumplir la promesa que le hizo a su alumna sobre unirlos a ambos para que no se separen. Chise entonces comienza a cantarle una canción para dormir a Joseph, con la intención de calmarlo de una vez y dejarlo descansar, pero ella también se desmaya poco después, siendo llevada por su maestro en brazos. Al final, ella se reúne con Cartafilo, el cual le informa que ahora, al tenerlo a él y al dragón, ambos se mantendrán a raya entre sí, como si nada le hubiera pasado. Poco después de saber esto, Cartafilo la incita a levantarse e ir con aquellos que aún le esperan en el otro lado, mientras él se quedará ahí. Al despertar vemos que sus ojos han vuelto a la normalidad y Elías la estaba esperando. Pero no todo es tan bonito. Aún les queda discutir lo sucedido con Estela y cómo casi la usa de sacrificio para ella. Pero igualmente todos están felices por haber vuelto a la normalidad. Ahora el mago de las espinas y su alumna tienen nuevas reglas al salir y comunicarse mejor. Pero Elías no sabe qué ha pasado con Joseph, aunque piensa que no lo volverá a ver durante años. La prota, por su parte, va a un pozo donde se encuentra al chico, descansando al fin, lo que hace a Ojos de Ceniza perder el interés. Tiempo después va a la ciudad donde recibe un regalo que le encargó a Angie. Después asiste a la fiesta de cumpleaños de Estela, pero esto no era más que una trampa, ya que la niña quería festejarle el cumpleaños a su amiga. Una vez aquí, Estela se apresura a darle su regalo, haciéndole mucha ilusión a que lo abra. Más tarde, Elías es avisado por Silke de que alguien lo está esperando en el bosque. Al ir se encuentra con Chise, la cual está vestiendo un precioso vestido de novia, cortesía de Estela y Angie. Al estar los dos juntos, ella le coloca los anillos a cada uno en la mano y le expresa al mago de las espinas que desde que la compró pudo conocer mucho más del mundo, ver las maravillas de este, vivir aventuras y conocer a personas maravillosas. Si bien también ha cambiado ella, sabe que no habría sido posible sin él, y por esa razón quiere permanecer a su lado, aun cuando discutan. Quiere que encuentren un punto medio en el cual ambos estén de acuerdo. Elías no piensa hacer nada más que le desagrade, y al oír que quiere estar a su lado por siempre, la toma en sus brazos, reconociéndola una vez más como su esposa, abrazándola para demostrar que ahora están unidos como pareja y después Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. Tiempo más tarde de todo esto, nos vamos al negocio de Angie, donde ella está terminando de preparar una entrega para la prota, pero incluye un pequeño regalo de su parte, esperando que le guste. En la mañana del día siguiente, mientras la aprendiz se despierta, el maestro observa una carta con cierta preocupación. Más tarde, luego de que todos se despertaran, se reúnen para desayunar, momento en el que Chise nota que su maestro se encuentra molesto. Esto lo aparenta preguntándole sobre qué planes tiene para el día de hoy, a lo que ella le cuenta que se encargará de las hierbas y luego estudiará magia. Al oírla decir esto, le sugiere que no solo se ocupe en el estudio. Una maga de verdad necesita experiencia, así que si desea practicar en algún momento puede avisarle a él. Después de todo, es su maestro. En ese momento llega el ave de Angie, que nada más tocarla libera de golpe todos los libros y materiales que Elías había encargado para ella, sorprendiéndola bastante por lo interesado que está en que aprenda. Luego de desayunar, llegan al estudio, donde comenzarán sus prácticas, pero al verlo tan lleno de polvo, Chise lo comienza a ordenar y limpiar todo. Mientras revisa los libros que le dio Angie, ella descubre que hay uno muy especial que no es para estudiar, sino que es un cuento que ella había leído hace mucho tiempo. Como Elías es su alumno en lo que respecta en conocimiento de humanos, cierra todas las ventanas y crea un ambiente. Intrigado por lo especial que resulta este libro para su esposa, preguntándole con mucha curiosidad acerca de él. Por lo visto, es un cuento que la prota ha leído desde que era muy pequeña, cuando había ocurrido lo de su madre y se había quedado sola.
sola. En aquel tiempo una familia la había adoptado, pero debido al trauma y a su habilidad de ver monstruos no podía hablar con nadie, y para colmo todos la trataban como si fuera una bruja. Es por eso que se terminó escapando de casa, llegando a un parque donde los niños jugaban, pero por más que ella intentaba huir o alguien trataba de ayudarla, los espíritus malignos la perseguían por todos lados, haciéndola sentir como alguna maldita y sin suerte. Al final se encontró con uno tan aterrador que solo le quedó huir por el bosque hasta llegar a una vieja casa donde la criatura se desintegró. Ahí fue donde vio que el lugar al que había llegado era una gran biblioteca y el dueño era el mago del bosque. Después de conocerlo, él le explica que este lugar es seguro y que a pesar de haber criaturas mágicas, ninguna de ellas va a lastimarla. Aún así, Chise se siente demasiado insegura como para poder quedarse, así que intenta irse lo antes posible. Es por ese motivo que el dueño revela su nombre, Richie, y de paso le da una tarjeta de la biblioteca con la que puede regresar cuando lo desee. De esa manera, la pequeña Chise regresa a su vida normal, aún sufriendo mucho por cómo la trata su familia adoptiva, odiándola como si fuera una plaga. Esto le permite regresar a la biblioteca días después, donde Richie la esperaba, aunque llega a un punto en el que algo lo asusta mucho. Sigue pasando tiempo con la pequeña, aunque con el paso de los días su vida con su familia adoptiva se vuelve peor. Ella tiene una forma de refugiarse en la biblioteca, aprendiendo que si sigue las reglas puede llevarse libros y volver todos los días a pasar la tarde. Es así que lentamente comienza a vivir más feliz, al pasar todo el tiempo que puede en la biblioteca, leyendo, mientras que su familia adoptiva termina por abandonarla. A su vez, Richie parece estar planeando algo para la pobre Chise. En uno de sus días leyendo, le ofrece que se quede para siempre y ella lo interrumpe preguntándole por un libro en especial. Al hacerlo, el mago del bosque recuerda a alguien muy parecida a él, yendo a revisar el libro para buscar algo, desplomándose poco después para luego echarla. Sin embargo, ella no desea irse aún, pues no tiene un libro para su reporte, y además tampoco hay nadie esperándola en su casa. Explicándole la situación a su entonces único amigo, este se compadece de la pequeña y solo por esta vez le permite quedarse en la biblioteca, no sin antes poner el seguro a la puerta. Esta insistencia sorprende a sus amigos, pues la prota no es así normalmente. Ella sigue relatando que esa noche fue mágica, puesto que vio un montón de maravillas, y fue en ese momento que Richie le regaló el libro de la voz de la estrella solitaria, el mismo que tiene ahora. Luego continuaron la noche guardando los libros, maravillándola con la gran cantidad de luces que tenía. Al final, la niña se quedó dormida mientras su amigo le leía el cuento, pero en ese momento él rompe su carta de la biblioteca con la intención de que no regrese allí nunca más, despidiéndose de ella para siempre. Aunque Chise al inicio no lo nota, su carta vuelve a aparecer ante ella, así que corre a la biblioteca para volver a leer un poco más, pero se olvida de cerrar la puerta, provocando que todos los malos espíritus entren, atacando a Richie, que en ese momento recuerda su pasado con una chica llamada Mayumi y cómo es que debía de devolverle un libro. Al final le pide a la prota que lo haga, puesto que después del ataque él ya no puede hacerlo. Mientras se comienzan a desvanecer, Richie le explica a la pequeña prota que antes de llegar a la biblioteca no era más que una estudiante normal, amante de los libros y de su amada Mayumi, la cual quería mucho que ambos estuvieran juntos, pero no se podía por razones familiares. Fue así que hicieron una promesa de que él devolvería un libro que le prestó, y planeaba hacerlo esa misma noche, pero el destino es cruel e impidió que pudiera lograrlo. Poco después fue atraído por la biblioteca, donde al entrar no solo encontró un montón de criaturas extrañas, sino que estaba atrapado en ella, convirtiéndose en su prisionero. Pasó tanto tiempo leyendo que hasta se olvidó por completo de Mayumi, pero cuando la pequeña Chise llegó, se lo recordó y por eso quiere que cumpla su promesa por él. Es así que mientras la prota huye del lugar, la biblioteca se desvanece junto con su dueño. Chise continúa corriendo por la ciudad buscando la casa de Mayumi para devolverle el libro, pero esta historia ya ha ocurrido hace mucho tiempo. Ahora la señora Mayumi es vieja y está hospedada en un hospital.
Al enterarse de esto, Chise corre apresurada para encontrarla, resultando ser una vieja con la que se había cruzado anteriormente. Esta no la reconoce, pero recibe el libro con alegría, al saber que su amado al final logró cumplir su única promesa con ella. Al recibir el libro se pone feliz y pide a la prota que la deje verla, además de su nombre. En el momento en que Mayumi le dice lo bonito que es, la prota se pone a llorar al sentir que por lo menos una persona la quiere. Mientras la anciana recibe a su familia felizmente, la prota va al bosque nuevamente para contarle a Richie que ha cumplido con su promesa y que Mayumi le agradeció por ello. Es en ese momento que comienza a recordar a la noche que leyeron La voz de la estrella solitaria, donde Richie le había hecho saber que la vida es larga y que el mundo es muy grande, así que al igual que la protagonista del cuento, ella podría encontrar en este mundo tan oscuro una luz que la hiciera brillar y ambas podrían ser felices juntas en medio de ese cielo nocturno. Sin embargo, luego de perder a su único amigo, Chise también perdió por completo la esperanza de un final feliz, siendo llevada a otra casa. Al final, luego de mucho tiempo, le parece impresionante que muchos años después, ella vuelva a tener este libro en sus manos. Al terminar de contar su historia, Elías queda intrigado y revisa algunos de sus textos, encontrándose con algo muy similar a la biblioteca, algo llamado Mayoiga, que suele atraer a quienes se pierden en el bosque, y a menos que alguien se lleve algo, no pueden salir. Fue así que ella pudo escapar mientras que Richie quedó atrapado. Él le había dado la carta y un libro para poder irse. Luego de notar que han estado hablando mucho, se dan cuenta de que es de noche, y mientras todos se preparan para la cena, Chise lee su libro una vez más, prometiéndole a Elías que le contará de él otra vez. Si quieres que resuma la siguiente temporada, este video tiene que llegar a los 10.000 me gustas y 1.500 comentarios. Dale me gusta, comenta y comparte. Sígueme en Instagram para que te crezca el pito. Que tengas un espléndido día, sé una mejor persona. Hasta la próxima.